Bueno, entonces, buenas noches. La grabación se encuentra en Encuentros Tanatológicos en YouTube. Si no está en este momento o mañana, tranquilos. Mi, la que maneja las redes, ahí las voy a exponer poco a poco. Porque ya tenemos pues, como 100, no tantas, como 50. Bueno, entonces, espérenme, es que no soy multitask, enredo acá. Vamos a compartirles ahorita Venía Cristi, a ver, adelante, te dejo en manos de ellos en los que me peleo con las computadoras. Dale, mi Cris. Sí, claro que sí, gracias, doctor. Bueno, pues en lo que terminan de darle acceso a algunas personas que están ahí esperando el acceso, vamos a iniciar Me quedaste congelada, Cris. precisamente hablando de este tema, que sí ya, A ver, ya. ¿sí? Sí. Ok, bueno, pues yo voy a hablar precisamente, la idea es platicar acerca de estos aspectos psicológicos del duelo, ¿no? Pero viéndolos precisamente como este proceso natural que todo ser humano vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque los duelos no están enfocados solamente a un momento de nuestra vida, sino a lo largo de toda la historia de nuestra vida vamos a ir sufriendo diferentes o vamos a ir atravesando más bien diferentes duelos. Y bueno, para eso tendríamos que empezar por volver a recordar qué es un duelo, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, decimos que un duelo viene precisamente del latín dolus, que significa dolor, ¿no? Dolor o también incluso dicen desafío, ¿no? ¿Y qué es el duelo? El duelo psicológicamente es eso, un proceso psicológico al que nos vamos a enfrentar como seres humanos tras la pérdida de algo que se valora y con el cual hay un vínculo de pertenencia. Es decir, un duelo no solamente se va a dar por la muerte de un ser querido, sino decimos por la pérdida de algo. Un duelo puede ser también por la pérdida de la salud, puede ser por la pérdida del trabajo, puede ser por una ruptura amorosa, por diferentes aspectos o situaciones podemos tener este duelo, ¿sí? Entonces va a ser un proceso meramente psicológico, es una experiencia emocional. Dice, una experiencia emocional que va a generar diversas reacciones en las personas como resultado de esta pérdida. Y esas reacciones pueden ser cognitivas, pueden ser sociales, conductuales o bien espirituales. Y el día de hoy, pues nos vamos a enfocar a hablar acerca de las reacciones psicológicas, ¿sí? ¿Cuál es esta manera que nos afecta esta pérdida? Pero para eso es importante también que ubiquemos que estas pérdidas entonces no solamente tienen que ver con la muerte, aunque por lo general es a donde más nos enfocamos, a esta parte de la muerte, ¿no? Y es algo muy curioso porque tenemos que retomar cómo se ha generado esta idea de la muerte a lo largo del tiempo y de la historia, ¿no? Y es un tema que nos ha llevado incluso a grandes reflexiones, desde filosóficas, científicas, pero que ha hecho que con el paso del tiempo pareciera que tengamos como este temor a la muerte, ¿no? Como este temor a la pérdida. Cuando el duelo ante cualquier pérdida, que puede ser de un ser querido, decíamos de una persona, de un estatus, y ahorita vamos a ver los diferentes tipos de pérdidas, pues lo que es un proceso psicológico y es un proceso que me va a permitir adaptarme.
adaptarme nuevamente a, pues, a mi nueva realidad de estar sin eso que perdí, ¿no? O sin la persona que perdí, o esta situación a la que yo estaba vinculado, con este vínculo de pertenencia, ¿no? Con este vínculo afectivo. La que sigue, por favor. Y decimos entonces que cuáles son los tipos de pérdidas a los cuales nos estamos nosotros enfocando, ¿no? Cuando hablamos de duelo, pues duelo decíamos, hay diferentes pérdidas. Yo aquí quise clasificarlas en 4 tipos de pérdidas. Decimos uno, la principal, que es con la que más ubicamos la tanatología y con la que más ubicamos el duelo, que es la pérdida de la vida, ¿no? Ya sea de otra persona o de nuestra propia vida. ¿Qué pasa cuando nosotros nos dan un dictamen de que un diagnóstico de que tenemos cáncer, ¿no? Y un cáncer en una fase avanzada. Entonces ahí nos estamos enfrentando a esta pérdida de la vida, de nuestra propia vida, ¿no? En este caso de estas enfermedades terminales, o bien que nos digan de un familiar que también tiene una enfermedad, un daño renal, un daño hepático, algún cáncer, que va a hacer que pierda la vida, ¿no? Entonces, tenemos primero este tipo de pérdida, pérdidas de la vida. La otra pérdida que resulta muy importante son la pérdida de aspectos de sí mismo. Estas pérdidas son muy importantes porque son pérdidas que tienen que ver con la salud, ¿no? Cuando nosotros nos dan un diagnóstico, a lo mejor no nos vamos a morir, pero nos dicen que ya somos diabéticos o que somos hipertensos o que tenemos algún tipo de enfermedad que probablemente dicen, bueno, si a usted la van a diagnosticar o lo están diagnosticando diabético, pues ya no hay vuelta atrás, ya no hay, bueno, ¿qué hago para que se me quite esa diabetes, no? Desde un enfoque médico, dicen, si ya tienes el diagnóstico, va a ser una enfermedad para toda la vida. Entonces, estas pérdidas de la salud, incluidas, por ejemplo, también las pérdidas de las capacidades sensoriales, aquellas personas que pierden la vista, ¿sí? Tengo apenas una persona que conozco, un chico que le dieron un diagnóstico de la noche a la mañana, en donde ese diagnóstico implicaba la pérdida de la vista, ¿no? Y entonces es un proceso de duelo el que inmediatamente empieza a enfrentar esa persona, ¿no? O una persona que le dicen que empieza a tener deterioro cognitivo, ¿no? Entonces la pérdida de esta función cognitiva, de esta función motora, cuando de pronto a mí me da una parálisis, una embolia, y entonces, pues resulta que es pérdida de este aspecto de mi persona, ¿no? O estas pérdidas psicológicas también que nosotros llegamos a tener. Y todas estas pérdidas son importantes que las ubiquemos porque si se dan cuenta no están relacionadas con la muerte, pero sí con perder algo que para nosotros es significativo. En cuestión de salud decimos que siempre pensamos que estamos bien y que todo está bien en nosotros hasta que se presenta la enfermedad o la pérdida, es cuando valoramos lo importante que son nuestras manos, nuestros sentidos. Entonces, tenemos este tipo de pérdidas de sí mismos y como tercer aspecto tenemos también las pérdidas de objetos externos. ¿A qué nos referimos con este tipo de pérdidas? Pues a las pérdidas materiales, ¿no? O a las pérdidas materiales puede ser, por ejemplo, eh, perdí mi casa, perdí mis pertenencias, perdí mi trabajo, ¿no? Resulta que me corrieron del trabajo, que hicieron recorte de personal y pues me tocó salir en ese recorte. O bien también situaciones económicas, ¿no? Tenía 2 trabajos y ahora ya nada más tengo uno y tengo esta pérdida económica. O tenía una inversión y pues esa inversión salió mal y perdí ese dinero. O pérdida, decíamos, de las pertenencias y de los objetos. Eh, este tema de
pertenencias y objetos es muy curioso, me ha tocado ver de pronto que en las propias familias, por ejemplo, con los hijos, con los niños, de pronto la mamá hace limpieza de sus juguetes y ella decide qué les va a quitar, qué ya no sirve y qué se queda, ¿no? Y entonces resulta que el juguete que eliminó, pues es el juguete con el que el niño tenía un cierto vínculo, más apego, más afecto a ese juguete, aunque era el más viejo, aunque era la muñeca que estaba ya con poco pelo, que estaba rota, el carrito que estaba roto. Entonces, de pronto no ubicamos que también un objeto puede ser eh, una situación de pérdida. ¿Por qué? Porque hay un vínculo, en este caso, de los niños hacia sus juguetes. O algo que también me ha tocado ver mucho es con los adultos mayores. Yo por lo general tengo más interacción en el campo profesional con los adultos mayores y es muy común que los hijos también, ahora a la inversa, lo que hagan es decir, ay, papá, mamá, sabes que ya tienes muchas cosas aquí, las vamos a quitar. Y entonces le empiezan a tirar muchas de sus pertenencias. Y esas pertenencias, que puede ser una foto, que puede ser algo muy insignificativo para el adulto mayor, es de gran trascendencia afectiva, ¿no? Pero resulta que el hijo, la hija, la nuera dicen, no, es que ya tiene muchas cosas y ya le hicimos una limpieza y resulta que cuando regresó el papá o la mamá a la casa, pues ya le habían acomodado la recámara y le habían tirado la mitad de sus pertenencias. Todo eso puede hacer que esa persona, que ese adulto mayor, se vea afectado en esta pérdida. ¿Sí? En esta pérdida de qué? De sus pertenencias, de esos objetos que tiene. En los albergues, por ejemplo, os ha tocado ver cómo un adulto mayor se puede aferrar, ¿sí? Hasta un pañuelito, ¿no? Y ese pañuelo no quiere que la trabajadora social o la enfermera se lo lleve o se lo quite. ¿Por qué? Porque es suyo, porque le recuerda algo, porque está vinculado con algo y cuando lo desprenden de ese pañuelo a la mejor o de ese suéter viejito que ya tiene muchos años, puede generar todo un proceso de duelo en la persona, ¿no? No solamente es la pérdida de otro ser humano, sino también de todos estos objetos externos, ¿no? Y bueno, tenemos también, decíamos al principio, las pérdidas emocionales, que pueden ser estas rupturas con la pareja o incluso con las amistades, esa persona que yo pensé que era mi amiga, mi amigo por muchos años y que de pronto viene una diferencia y pues hay una ruptura. Eso también me puede llevar a todo un proceso de duelo, ¿no? Actualmente, algo que también se da mucho con los adultos mayores es la pérdida de los animales de compañía, ¿no? Y más adelante vamos a ir ubicando cómo a veces tenemos muchos mitos acerca de lo que es el duelo y lo que son las pérdidas, pero también dentro de estas pérdidas, actualmente la pérdida de un animal de compañía, que puede ser un perrito, un gato, principalmente, va a ser algo importante y un proceso de duelo que va a generar en el adulto mayor, ¿no? La que sigue, por favor, doctor. Y bueno, una vez que nosotros hemos visualizado cómo son estas pérdidas de manera general, vamos a ubicar una pérdida que todos tuvimos hace algunos años cuando llegó la pandemia, ¿no? Cuando llegó la pandemia, todos tuvimos varias pérdidas, no solamente de seres queridos, sino también de estas diferentes pérdidas que acabamos de mencionar. ¿Cuántos no tuvimos estas pérdidas económicas porque tuvimos que gastar mucho dinero, a lo mejor en comprar esos tratamientos para nuestros familiares? ¿Cuántos no perdimos incluso la casa porque ya no pudimos pagar ciertos servicios, ¿no? Porque no se pudo pagar la renta. Eh, ¿Cuántos de nosotros no perdimos también? Hubo muchas rupturas de pareja
en este lapso o posterior a la pandemia, porque entonces nos empezamos a dar cuenta que esos vínculos de pareja, pues eran más de que cada quien tenía su mundo paralelo y no había esta convivencia. Y como la pandemia nos llevó a convivir entre todos, pues resulta que yo ya no tenía nada de compatible con mi pareja. Y entonces, ¿cuántas rupturas amorosas no hubo también por la pandemia, no? Entonces, vamos viendo cómo hay diferentes tipos de pérdidas. Una pérdida que tuvimos todos, de alguna manera, fue la libertad también. Y todas esas pérdidas nos fueron afectando psicológicamente. Uno de los principales consecuencias que dejó la pandemia fueron después muchos casos de tristeza o de depresión entre las personas. ¿Por qué? Porque hubo este tipo de pérdidas. Hubo la pérdida de la continuidad de mi día a día, ¿sí? De lo que yo hacía, la pérdida de la libertad que decíamos, el no poder salir, todo eso tuvo afectaciones psicológicas en nosotros. Entonces vemos que, y todo eso nos llevó a tener procesos de duelo, que a veces si no identificamos por como pérdidas, pues no sabemos qué es lo que nos está pasando, qué estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Y aquí tenemos un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí en una revista que edita la Sociedad Española de Médicos Generales y Familiares y que ponían como encabezado las consecuencias del aislamiento social por la pandemia serán menos reversibles en los ancianos. Es decir, la pandemia y el aislamiento en los ancianos generó varias pérdidas. Dentro de ellas mencionan la pérdida de la confianza en sí mismos. Muchos adultos mayores, sobre todo, que eran muy funcionales, que hacían su vida de manera independiente, perdieron esta confianza durante el aislamiento social. También perdieron su independencia, perdieron también la interacción social que tenían con otras personas. Y perdieron también esta sensación de control, ¿no? De que ellos podían en psicología y desde un enfoque de la resiliencia, donde tenemos tres pilares que dicen el yo puedo, yo tengo y yo soy, y que son pilares que me van a ayudar a mí a poder enfrentar cualquier adversidad y la pérdida es una adversidad, pues resulta que en este proceso de aislamiento social, pues los adultos mayores perdieron esto, perdieron el yo puedo, porque ya no tuvieron esa sensación de control, ¿no? Perdieron el yo tengo, ¿por qué? Porque hubo esa pérdida de interacción social, es decir, yo ya no tenía esas personas, esos vínculos con los que me apoyaba. Perdí el yo soy. ¿Por qué? Porque yo ya no me podía visualizar como una persona independiente, yo tenía que depender de. Y muchos de esos adultos mayores, una vez que se terminó la pandemia, los niños, los jóvenes, los adultos, pues buscaron o tuvieron que volver a insertarse decían, en la nueva normalidad, en el día a día. Sin embargo, dice esta revista de la Sociedad Española de Médicos, los adultos mayores han sido los más afectados con este aislamiento social. Es decir, estas pérdidas que tuvieron les han costado mucho trabajo llevar a cabo este proceso de reinserción nuevamente a su cotidianidad. En En este tema gerontológico hay, por ejemplo, muchos grupos, clubes les llaman, de adultos mayores, que antes de la pandemia estaban integrados por 30, 40 adultos mayores que iban a participar en las diferentes actividades de ejercicios, de canto, de manualidades, de teatro, de baile. Después de la pandemia, estos grupos ya no fueron de 40 personas, fueron de 20, de 10 o de 5. Muchos de estos grupos se tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Por estas pérdidas que sufrieron las personas, por esta pérdida de sentir, de
la pérdida de la independencia, esta pérdida de que los propios hijos les decían a sus padres, adultos mayores, no, no vayas, ya no salgas. O cuando el adulto mayor salía, pues ya resulta que su ciudad le resultaba ya una ciudad donde no sentía esa seguridad para caminar hasta en la banqueta, ¿no? Entonces, todo este tipo de pérdidas también son importantes que las tengamos presentes porque van a generar varias reacciones psicológicas en nosotros, ¿no? Y decimos, estas pérdidas van a estar dejando secuelas físicas, cognitivas, familiares y bueno, a las que hoy nosotros nos vamos a enfocar, que son a las emocionales. La que sigue, por favor, doctor. Y bueno, una vez que nosotros ubicamos que hay diferentes tipos de pérdidas, ya podemos vincularlo con el concepto, la definición que dimos de duelo. Y en este campo de la tanatología, pues hay diferentes autores que hablan acerca de lo que es el duelo y las etapas del duelo. Yo voy a retomar dos básicamente, uno que es la más conocida, que es Kubler-Ross, y ella nos dice que el duelo va a tener varias etapas, ¿no? Va a venir la etapa de la crisis, que es donde se presenta la pérdida. Después va a venir esta etapa de la negación, donde vamos a decir que no es cierto, ¿no? Eso no pasó, tal vez si la pérdida es de salud, vamos a consultar a otro médico porque seguramente este médico se equivocó, ¿no? O vamos a checar que efectivamente el diagnóstico, mi familiar no está enfermo. Eh, entonces empezamos con esta parte de la negación, ¿no? Eh, después nos vamos a ir también, dice la autora, a la parte del enojo, ¿no? A lo mejor yo ya fui a 2 a 3 médicos y resulta que me dijeron que el diagnóstico de mi familiar es ese o mi diagnóstico es este, ¿sí? Que yo soy diabético y ya no va a haber marcha atrás. Y entonces, pues va a venir un enojo, ¿no? Un enojo que puede ser conmigo mismo o un enojo que puede ser con las personas que están a nuestro alrededor. O un enojo incluso con la propia vida, un enojo con Dios, ¿no? Que son parte de estas reacciones del duelo que ya se estarán viendo en las siguientes sesiones. Y decimos, después del enojo, ¿qué va a venir? Pues va a venir una depresión, ¿no? Una tristeza, una depresión que nos va a pagar a nosotros ante que es como parte del efecto de esta pérdida. Y después también va a venir la aceptación, ¿no? Vamos a empezar a tratar de aceptar y de negociar que, bueno, pues si ya perdimos, si ya nos diagnosticaron que somos diabéticos, pero bueno, ahora voy a tratar de negociar y de aceptar conmigo misma que sí soy diabético, pero entonces no me voy a quedar sin la vista, ¿no? Por ejemplo. Entonces son partes de estos procesos del duelo y de estas etapas que se van a ir dando hasta que yo vaya encontrando, dice la autora, un aprendizaje finalmente, ¿no? Y todo este proceso de duelo lo ponemos en la primera gráfica, pareciera que es un proceso continuo, ¿no? Sin embargo, quiero decirles que el proceso del duelo no es para nada continuo. Estas son las etapas o las fases que maneja la autora. Sin embargo, el duelo, el proceso de duelo es como una montaña rusa, así como lo vemos en la imagen de la derecha, ¿sí? Podemos tener días buenos, podemos tener días muy malos, podemos tener días en donde sintamos que vamos avanzando en esta pérdida, que vamos aceptando y al día siguiente volvemos a caer en el enojo, volvemos a caer en la depresión, ¿no? Entonces, por eso es como esta montaña rusa y vamos a ir una y otra vez hasta que nosotros vayamos comprendiendo que esta pérdida nos ha transformado, ¿sí? Que ese es parte del valor de la pérdida y del duelo, el aprendizaje que nosotros podamos sacar. Entonces decimos que el proceso de duelo va a ser un proceso cambiante, ¿no? Con subidas, con bajadas, y que esta experiencia, el aprendizaje que nosotros tengamos, las experiencias pasadas que tengamos de pérdidas, el aprendizaje que hayamos obtenido, nuestra personalidad también
van a moldear la respuesta que nosotros como personas les demos a ese duelo, ¿sí? Si nosotros, se dice que el primer duelo, la primera pérdida que nosotros tengamos, la forma en que lo vamos a manejar, va a marcar mucho cómo vamos a manejar nuestros siguientes duelos, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de las experiencias, el aprendizaje que nosotros hayamos tenido de esta experiencia y también, por supuesto, nuestra personalidad. Hay personas que son más aprensivas, que son más ansiosas, hay personas que son más introvertidas, entonces también tiene que ver mi personalidad y las características que yo tengo para ver cómo voy a enfrentar esta pérdida y cómo voy a vivir mi proceso de duelo. La que sigue, por favor. Gracias, doctor. Y bueno, en este sentido, también es importante que nosotros busquemos desmitificar el duelo. Y ya lo decía el doctor al principio, ¿no? Tratemos de quitarle estas etiquetas que a lo largo de la historia de pronto se le empezaron a poner, ¿no? A tratar de poner etiquetas y patologías en todo, ¿no? Entonces veamos que el duelo va a ser este proceso, pues finalmente natural y adaptativo que nosotros vamos a estar generando. Y para poder quitarle todas estas estigmas al duelo, pues necesitamos desmitificarlo, ¿no? Los principales mitos que hay acerca del duelo, yo aquí puse 4, es, por ejemplo, decir, el duelo se resuelve en meses. En 6 meses ya, tú vas a estar bien, ¿no? Y si tú después de 6 meses sigues en este proceso de duelo, entonces ya el proceso es un duelo patológico. Eso no es cierto. Cada quien, el duelo va a ser un proceso muy personal. Entonces, puede ser que yo, decíamos, de acuerdo a mi personalidad, a las experiencias previas, al aprendizaje, a los recursos internos que yo tenga, puede ser que ese proceso de duelo lo pase yo relativamente rápido, ¿sí? Pero a lo mejor habrá personas que ese proceso de duelo alguien lo pueda transitar en 6 meses y alguien lo tenga que transitar en 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque reitero, es un proceso meramente personal, ¿no? Entonces, no pongamos etiquetas de decir, en tanto tiempo tú tienes que estar bien. No. De manera general, se habla que por lo menos es un año, año y medio para que la persona vaya procesando todas las fechas significativas, tal vez sin esa persona, sin esa pérdida que se está teniendo, ¿no? Es un año que hace un año me perdí mi trabajo, hace un año murió mi animal de compañía, hace un año me diagnosticaron esta enfermedad, hace un año murió mi papá, ¿no? Entonces, no fijemos tiempos, el tiempo que la persona requiera para trabajar su duelo, ese va a ser el tiempo correcto, ¿sí? Otro de los mitos que hay es que dentro de los diferentes tipos de muerte hay unas que son peores que otras, ¿no? Y esto lo escuché mucho una vez en un grupo de adultos mayores, donde una adulta mayor decía, es que se acaba de morir mi hijo y estaba deshecha, ¿no? Estaba deshecha ella porque había muerto su hijo y casi al mismo tiempo otra adulta mayor decía, es que se murió mi perrito, ¿no? Y yo solamente vivía con mi perrito. Y entonces de pronto en el grupo había comentarios de decir, ay, vamos a ponerle, doña Lupita se le murió su hijo, hay que darle toda la atención. Y a doña Mari se le murió el perro. Bueno, es que también es una exagerada porque lleva una semana llorando por su perro, ¿no?
pero ya lo veíamos al principio, cuando definíamos qué es el duelo y decíamos, va a ser ese proceso psicológico al que nosotros nos vamos a enfrentar tras la pérdida de algo que valoramos, ¿no? Algo con lo cual tenemos un vínculo de pertenencia. Entonces, no podemos decir que la muerte del hijo va a ser más dolorosa que la muerte del perro, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué va a depender? Del vínculo que yo haya establecido con esa pérdida, ¿sí? Hay personas también que pudieran decir, bueno, sí, tengo a mi hijo, pero resulta que mi hijo me va a ver una vez al año, ¿sí? Y con quien yo convivo todos los días y con quien platico, aunque se escuche de pronto curioso, pero yo creo que más de uno aquí lo hemos hecho, con quien platicamos y a quien saludamos y con quien nos despedimos, pues resulta que es con el perrito o el gatito, porque es el que vive con nosotros todos los días, ¿sí? Entonces, no califiquemos de, se le murió el perro, ay, eso no sé por qué llora tanto, ¿no? A ella sí háganle caso o a él sí háganle caso porque se le murió la esposa. Ah, no, pero si a él se le murió la esposa y a ella se le murió el hijo, no, pues pesa más el hijo. No, todos vamos a vivir una pérdida, puede ser muy dolorosa, independientemente si es el padre, la madre, el hijo, el nieto, el perrito, el gatito, porque va a depender de la carga afectiva que yo haya depositado, ¿sí? Otro de los mitos también es cuando la muerte es natural, sobre todo de una persona mayor, que ya no genere un duelo, ¿sí? El decir, bueno, es que ya estaba grande, pues ya se tenía que morir. No, volvemos a este mismo principio, ¿no? Es dependiendo este vínculo afectivo que yo tenga, ¿no? No necesariamente es, pues es que ya estaba grande, ya se iba a morir, ¿no? Aunque si nosotros ubicamos la parte de las pérdidas, y ahorita lo vamos a ver en las reacciones psicológicas, ¿sí? A veces nuestra reacción psicológica puede ser diferente cuando alguien muere inesperadamente a cuando alguien muere producto de que llevó muchos meses con una enfermedad terminal. Y bueno, el cuarto mito que yo les quiero compartir aquí es quien llora más es porque tiene más dolor, ¿no? No necesariamente. Y con esto lo enganchamos con la parte de las reacciones psicológicas. El duelo nos puede hacer reaccionar psicológicamente de muchas maneras. Y yo ante esta pérdida, yo puedo reaccionar llorando y tengo pacientes en el consultorio que llegan y dicen, vine porque no puedo dejar de llorar, ¿sí? Porque no puedo dejar de llorar, todo el día me la paso llorando, no duermo porque estoy llorando, pero también hay pacientes que llegan y que dicen, vengo porque no puedo llorar y todos a mi alrededor me atacan y me dicen que por qué no estoy llorando, que si entonces no quería yo a la persona, que si no me importa, ¿no? O esa persona que dice no puedo dejar de llorar y a mi alrededor me dicen ya déjalo descansar porque estás llorando y no lo dejas descansar. Entonces, es a mí me resulta como de gran valía el que podamos estar dialogando de estos temas, porque a veces el desconocimiento hace que emitamos comentarios que más allá de ayudar, pueden hacer sentir más mal a la persona, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, antes de continuar en esta parte de las fases del duelo que decíamos, quiero leer un comentario, dice por aquí, también tiene que ver la relación, puede que falleció uno de 3 hermanos, pero el tiempo y el dolor es diferente entre hermanos por la relación afectiva. Efectivamente, ¿no? Decimos, bueno, tengo 3 hermanos, falleció uno, el mayor, y lloré muchísimo, pero falleció el más pequeño y prácticamente no lloré.
¿Por qué? Pues porque resulta que vivía hasta en otro país o porque resulta que pues no tenía yo este vínculo o esta cercanía. ¿No? Entonces es parte de estas reacciones psicológicas que yo voy a tener van a depender de muchos factores. Y decíamos que para esta parte de las fases del duelo, pues tenemos diferentes autores, ya hablábamos de la más conocida, que es Kubler-Ross, pero también tenemos otros autores, que es Bowlby, Parker, Engels, Sanders. Ellos son autores más contemporáneos que hablan acerca de las fases del duelo dándole un enfoque un poco más integrativo. Y ellos dicen, por ejemplo, cuando viene la pérdida, lo primero que va a haber es esta fase de aturdimiento, esta etapa de shock, ¿no? En donde, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues la pena, el dolor. Después vamos a pasar a una fase de anhelo y de búsqueda, ¿no? En donde como personas nos vamos a empezar a mostrar inquietos, irritables, nos va a molestar todo, pero es parte de lo que nos está generando esta pérdida. Tenemos también una fase de desorganización y de desesperación, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que queda muy marcado? Pues los sentimientos depresivos o la falta de ilusión por la vida, ¿no? Es decir, las personas empiezan a sentir vacías o con una gran soledad ante una pérdida. Y ahorita vamos a ver por qué se dan estos factores. La que sigue, por favor, doctor. Tenemos dentro de estas fases del duelo, pues la fase de la reorganización, ¿no? Es decir, cómo se van adaptando, cómo nos vamos adaptando a estos nuevos patrones de vida, ¿no? Sin el fallecido o sin esa persona o esa pérdida que tuvimos, ¿no? Y empezamos a establecer nuevos vínculos. Si yo me quedé tal vez sin trabajo, bueno, pues ahora no solamente es me quedé sin trabajo, sin un soporte económico, sino también pues perdí a las amistades, a los compañeros que veía todos los días. Entonces, si vemos una pérdida, acaba generando una gama de pequeñas pérdidas, ¿no? Por eso es importante que conozcamos estas manifestaciones, estas fases del duelo, porque nos van a hacer de una utilidad práctica, ¿no? Si entendemos que estas fases son un esquema que nos van a orientar, no es un esquema rígido, es un esquema que nos va a orientar y nos va a entender, nos va a ayudar a entender por qué la persona está reaccionando o está actuando como lo está haciendo, ¿no? Eso nos va a ayudar y nos va a guiar al momento, pues, de saber en qué etapa se encuentra. No, no, pues que ahora resulta que esta persona que perdió el trabajo, se le murió un familiar, una amiga, pues hoy no se ha querido levantar. Ah, pues ya sabemos que tal vez está en esta etapa depresiva, ¿no? O resulta que el día de mañana, pues, le acerqué un vasito con agua y se molestó y me gritó, me manoteó. Ah, pues ¿por qué? Porque está en esta parte de ira, ¿no? Entonces, el conocer estas fases o estas etapas del duelo nos van a ayudar a ir ubicando más claramente cuáles son nuestras reacciones psicológicas que nosotros vamos teniendo ante la pérdida, ¿no? La que sigue, por favor, doctor. Y bueno, ¿cuáles van a ser precisamente estas reacciones ante la pérdida, estas manifestaciones? Las manifestaciones emocionales principales que vamos a tener en este rubro va a ser la tristeza. La principal emoción va a ser la tristeza, ¿sí? Va a ser la culpa también, ¿sí? Cuando, por ejemplo, una madre, un padre pierde al hijo, a un hijo, pues lo primero que le va a venir también es la culpa. Se murió porque yo me fui a trabajar y él se quedó en la casa y se accidentó. Se murió porque yo salí al mandado y no me di cuenta que había dejado la comida y tuvo este accidente, ¿no? Vamos a empezar a a llenarnos nosotros mismos de culpas. Es la segunda emoción que más prevalece como una respuesta emocional ante la pérdida, ¿no? La confusión también es otra emoción que va a estar muy presente de pronto, el decir, pues ya no sé ahora ni qué hacer, ¿no? No encontrar este sentido, la desesperanza. Cuando una persona
vemos que empieza a tener esta emoción de la desesperanza. En el ámbito psicológico para nosotros es una bandera roja, ¿no? Es una bandera roja porque cuando una persona empieza a caer en este estado de desesperanza, significa que no encuentra este sentido de vida, este motor de. Y para nosotros como psicólogos es una bandera roja porque puede ser un indicativo de riesgo suicida, ¿no? Entonces, tenemos que ir por eso conociendo cómo son estas situaciones emocionales. Entonces, si yo de pronto tengo la pérdida de algo o de alguien y caigo en esta desesperanza, porque no construí un proyecto de vida. Hay, no sé si han ubicado, creo que varios lo ubicamos, los esposos, las parejas que llevan varios años juntos y que se muere el esposo y al poco tiempo se muere la esposa o viceversa, ¿no? ¿Por qué a veces sucede esto? ¿Por qué? Porque decimos, pues yo hago todo en función a, ¿no? A mi esposo o a mi esposa. Yo, por ejemplo, aquí el año pasado falleció una vecinita y ella decía, es que todo lo hacía mi esposo, ¿no? Todo lo hacía mi esposo, él sabía dónde pagaba los servicios, él me traía la despensa, él solucionaba cualquier avería que hubiera en la casa. Entonces, cuando fallece el esposo, la señora dice, es que ahora yo no sé qué hacer porque todo lo hacía mi esposo y yo no sé ni dónde se paga la luz, ni sé cómo hacer las cosas, ni sé a quién llamar si hay una gotera en mi casa, ¿no? Y entonces ella empezó a aislarse y a aislarse y a perder muchos vínculos que llegó a tener. ¿Por qué? Porque su principal vínculo era su esposo, ¿sí? A generar esta tristeza, esta desesperanza, es decir, este sentido de vida, ¿no? Eh, Otra emoción también es la impotencia, ¿no? El decir que no pude hacer nada, no pude hacer nada para poder ayudar, para poder salvar. Resulta que mi animal de compañía, mi perrito, se salió corriendo y lo atropellaron, ¿no? Y entonces, aparte de la culpa, es la impotencia porque yo no pude correr para detenerlo, por ejemplo, ¿no? Decíamos esta emoción también tan importante que es la ira, ¿no? La ira que puede ser hacia los que me rodean o hacia mí misma, ¿no? Esta situación de desamparo, esta sensación de desamparo que yo puedo tener, o incluso también como reacción emocional puede venir esta situación, esta emoción de venganza, este sentimiento de venganza, ¿sí? También una emoción, una reacción emocional puede ser de alivio, ¿no? Decíamos, aquellas personas que han transitado por un proceso muy desgastante de pérdida de la salud y que cuando fallece esa persona decimos, qué bueno no solamente porque ya dejó de sufrir la persona, sino también por el tema de los cuidadores, ¿no? Este alivio de decir, yo ya casi estaba colapsado como cuidador. Y bueno, también otra reacción emocional, pues va a ser la añoranza, ¿no? El añorar todo lo que yo hacía con esa persona, todo lo que yo hacía en ese trabajo que perdí, todo lo que yo añoro, mis pertenencias de las cuales me despojaron. Entonces, estas son como de las principales reacciones emocionales que nosotros vamos a tener ante la pérdida para que cuando nosotros veamos a una persona, una amistad, un familiar, que a lo mejor está muy enojado y decimos, bueno, es que acaba de tener una pérdida, tendría que estar triste. No, también la ira, el enojo puede ser parte de estas reacciones emocionales que va a tener la persona, ¿no? O decir, ay, pues es que veo que mi hermana está muy tranquila ahora que se murió mi papá. Pues sí, porque resulta que la hermana era la que lo tenía que cuidar todas las noches y prácticamente tenía colapsada su familia por estar cuidando al papá, ¿no? Entonces, son reacciones diferentes que, reitero, de acuerdo a nuestra personalidad, pues nosotros vamos a ir manifestando de manera diferente, ¿no? No vamos a vivir, yo no voy a vivir el duelo igual que lo vive Rosa Marta o que lo vive Jesús o que lo vive Edith o Alejandra, va a ser completamente diferente, ¿no?
La que sigue, por favor, doctor. Y bueno, aquí quise compartir dos principales eh, emociones o sentimientos que son de los que más se presentan en el duelo, ¿no? Uno, la nostalgia, ¿no? Cuando nosotros tenemos una pérdida, ¿sí? Va a venir sobre todo esta nostalgia que hay en nosotros. Es como ese baúl de los recuerdos que nosotros abrimos y entonces empezamos a ubicar y a recordar todo lo que nos vincula con ese objeto o esa persona de la pérdida, ¿no? También tenemos como estos flashbacks que decimos, que es estas imágenes, ¿no? O este deseo de repetir ese momento que vivimos con esa persona, ese momento que ya no lo tenemos porque se generó esa pérdida, ¿no? Es decir, esta nostalgia puede venir de esta añoranza del pasado, ¿no? Incluso en este proceso de envejecimiento, pues también es parte de un proceso de duelo, ¿no? Y esta añoranza del pasado de decir, pues yo antes podía caminar rápido, antes podía cargar y resulta que ahora pues ya no puedo caminar tan rápido, ya no puedo cargar como antes, ¿no? También la nostalgia, ¿a qué va a estar vinculada, no? A esta tristeza por no volver a tener algo, ¿no? Decimos, bueno, pues tengo esta nostalgia, ¿por qué? Porque yo sé que ya no voy a volver a ver a mi madre, porque ya no voy a volver a tener a mi hijo, ¿no? Eh, También se da esta nostalgia por la pena, por la lejanía, por la ausencia, ¿no? A lo mejor no se va a morir la persona, pero resulta que mi hijo terminó de estudiar o encontró un buen trabajo y se va a ir a vivir a Australia. Y resulta que pues yo en México, para que vaya a Australia, pues no voy a poder ir cada 8 días, ¿no? Entonces, pues esa distancia, esa lejanía también me puede enfrentar un proceso de duelo, un proceso de pérdida que me va a afectar emocionalmente, que va a hacer que yo experimente esta nostalgia o esta melancolía, ¿no? Y no necesariamente es la pérdida física, la distancia y la lejanía también pueden generar en mí este duelo y esta sensación de nostalgia. Y algo muy importante que les comentaba es también la desesperanza. La desesperanza, y aquí nosotros en el ámbito psicológico lo ponemos como esta historia del elefante, ¿no? Dice que era un elefante pequeño, cuando lo atan a una estaca, intenta salirse, pero como el elefante está pequeño, pues trata de jalar la cadena y no puede, ¿no? Y se da cuenta, pues, el elefante que jamás logró salir o poder romper esa cadena, ¿no? Hasta que un día se cansa de jalar esa cadena y deja de intentar zafarse de esa cadena, ¿no? El elefante va creciendo, es grande, como lo vemos ahí en la imagen, es fuerte y ya con un solo tirón él pudiera romper esa cadena, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque se quedó con una creencia limitante, haciendo un paralelismo con las personas de su pasado, es decir, de que no podía romper esa cadena, ¿no? En psicología también se le llama indefensión aprendida, es decir, el aprendizaje de la desesperanza. Es, es cuando servir de nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida, cuando nos enfrentamos a este proceso de duelo, a veces llegamos a caer en la desesperanza, en decir, ya se murió mi hijo, mi esposa, mi hermano, yo ya no quiero vivir, ¿no? Ya no tengo para qué vivir, ¿no? Y entonces caemos no solamente en la nostalgia, sino ya en una bandera roja para nosotros que podría ser la desesperanza. En de vida, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros vayamos ubicando cuál estamos teniendo en el duelo para
poder ir abordándolas, ¿sí? La que sigue, por favor, doctor, si es tan amable. Y bueno, ¿qué podemos, pérdida y tenemos esta ira también como parte de las reacciones o de las respuestas psicológicas? Una, un ejercicio, una técnica psicológica muy básica que hace es la técnica de la respiración, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos recordando a ese ser querido y empezamos a caer en este llanto y sentimos que ese llanto nos empieza a ahogar y que no podemos parar, ¿qué podemos hacer como un recurso? Aplicar la técnica de la respiración para calmarnos, para conectar, decimos, con nosotros, y eso puede ser en cualquier momento, ¿no? Y bueno, yo aquí traje un ejemplo de la respiración, un ejemplo básico de respiración, que es una respiración en 4 tiempos, ¿no? Y que nosotros debiéramos de aprender esta técnica y estarla manejando cotidianamente para que cuando nosotros lleguemos a enfrentar una crisis, una pérdida, no ya de ahogarnos en este llanto, podamos tener ciertas herramientas y ciertas estrategias que nos ayuden a poder ir avanzando, ¿no? Y esta técnica de la respiración cuadrada, pues es respirar en 4 tiempos, ¿no? Como lo dice el esquema, vamos a inhalar durante 4 segundos, inhalamos por la nariz, vamos metiendo el aire. Es muy importante aquí que cuando nacemos sabemos respirar correctamente. Los bebés saben respirar correctamente. ¿Cómo nos damos cuenta que un bebé está respirando? Por la pancita, ¿no? Se le infla la pancita y se le baja, se le infla y se le baja y entonces sabemos que está respirando. Cuando nosotros vamos creciendo, se nos va olvidando respirar correctamente. Y muchas veces, y parte de la ansiedad que tenemos como seres humanos es porque respiramos solamente metiendo el aire al pecho y sacamos, metemos al pecho y sacamos. No hacemos una respiración completa. Entonces, para este ejercicio, vamos a tratar de respirar, podemos poner nuestra mano en el estómago para ver que se va a inflar como si tuviéramos meter ese aire hasta que llegue hasta nuestro estómago, que nuestro estómago se haga como esa bolsita, como ese globo en 4 tiempos, ¿no? Y entonces nosotros mentalmente vamos pensando y dibujando, incluso podemos dibujar con nuestro dedo al principio, antes de que ya lo tengamos de manera automática, y pensar, inhalamos 4 tiempos y vamos contando 1, 2, durante 4 segundos, son 4 tiempos. Detenemos 1, 2, 3, 4 y después exhalamos por la boca como si estuviéramos soplando las velitas del pastel por 4 segundos. 1, 2, 3, 4 y después sostenemos otra vez por 4 segundos. Y nosotros podemos hacer este cuadro imaginario cuando nos sintamos ansiosos, cuando nos sintamos tristes, cuando sintamos que nos estamos ahogando en este llanto y empezamos nuevamente a conectar con nosotros mismos, nos desconectamos un poco con esta tristeza, con esta ansiedad. ¿Qué voy a hacer ahora que ya no está mi esposo? ¿Qué voy a hacer sin mi hijo? ¿Qué voy a hacer sin mi perrito? Cuando nos empieza a invadir esta ansiedad o esta nostalgia, practiquemos este ejercicio, esta técnica de la respiración. Inhalar, sostener, exhalar por la boca, sostener, ¿no? Y lo podemos hacer unos 3 minutos y vamos a ver cómo nosotros mismos volvemos a conectar, ¿no? Volvemos a equilibrarnos internamente y volvemos a oxigenar nuestro cerebro
poder ir, ¿sí? La que sigue, por favor, doctor. Y bueno, estas son una técnica muy básica que, que yo les recomiendo mucho y que una vez que ustedes tengan esta técnica de la respiración, la podemos completar con esta otra estrategia que yo quise compartir con ustedes acerca de cómo podemos eh, ayudarnos a ir digiriendo estas reacciones psicológicas que vamos teniendo a lo largo de este proceso, ¿no? De duelo. Y el otro es un método de respiración con los dedos. Y entonces, pues aquí vemos en la imagen, aquí está una mano y vamos a empezar. Esta técnica está basada en una técnica japonesa para equilibrar y calmar el cuerpo en poco tiempo, ¿sí? Porque cuando nosotros nos estamos sintiendo que nos ahogamos por el llanto, por la ansiedad, por la angustia, que nos genera la pérdida, pues entonces podemos poner en práctica estas técnicas, ¿no? Y entonces dice la técnica, vamos a sujetar el dedo pulgar. Primero vamos a sujetar el dedo pulgar de la mano izquierda con la mano derecha. Ajá. Entonces nuestra mano derecha tomamos el pulgar y lo vamos a sujetar. Y vamos a respirar durante 9 veces. ¿Sí? Entonces, inhalamos, damos. Inhalamos, exhalamos. Así lo hacemos durante 9 veces y después vamos a cambiar al siguiente dedo, ¿sí? Al dedo que en el esquema dice migración. Este miedo y esta frustración que tenemos como reacción emocional del duelo, también tomamos nuestro dedo índice y empezamos a respirar 9 veces. Hacemos 9 respiraciones, inhalamos, detenemos, exhalamos. No los hacemos tan rápido porque si no vamos a hiperventilar. Si nosotros inhalamos, exhalamos, pues nos vamos a acabar hasta mareando, ¿no? Entonces es inhalamos, detenemos, exhalamos. Después nos vamos a ir con el tercer dedo y ese dedo va a representar la emoción de la irritabilidad o la indecisión, ¿sí? Vamos a ir sujetando dedo por dedo hasta que terminemos con esta mano izquierda, ¿sí? Después nos seguimos al siguiente dedo, que va a ser la emoción del dolor, de la negatividad. Y por último nos vamos a ir con el meñique para también igual detenerlo y hacemos las respiraciones. Y esta va a representar la emoción de la inseguridad y del nerviosismo. Pueden hacer la respiración en los 4 tiempos o incluso la pueden sintetizar en los 3 tiempos. En vez de que sea el cuadrado, puede ser un triángulo, ¿no? Entonces, en el triángulo inhalamos y lo podemos hacer en 3 tiempos. Inhalamos contando 3, detenemos contando 3 y descansamos. Inhalamos contando 3, detenemos contando 3, descansamos. Y así lo vamos haciendo 9 respiraciones por cada dedo, ¿sí? Dice la técnica que podemos hacerlo con la mano izquierda en la mañana, con la mano derecha en la noche, ¿sí? Para que nosotros vayamos pudiendo ir equilibrando nuestras emociones, nuestra energía, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a ir la respiración, créanme, si la hacemos nosotros de manera correcta, si hacemos que nuestro estómago se infle, nos va a ayudar mucho a poder mitigar estas reacciones emocionales que vamos a tener y que son propias manifestaciones de duelo, ¿no? De este proceso de duelo. La diapositiva que sigue, por favor, doctor. Y bueno, ya que sabemos estas dos técnicas que son como muy prácticas, empiezo a dar cuenta y digo, ay, pues sí, me ofrecieron
un vaso con agua y yo hasta mal, pues hago como este tiempo fuera, me pongo, busco un espacio para hacer a volver a sentir otra vez esta conexión conmigo mismo. Hay otras técnicas de afrontamiento también que tiene que ver mucho con las emociones y que sobre todo, por ejemplo, ¿qué necesito hacer? No necesito tratar de evitar el aislarme, ¿no? Entonces, buscar, buscar buscar espacios, cómo me estoy sintiendo, ¿no? ¿Cuál es la emoción que más está prevaleciendo en mí? Hablarlo con otro, compartirlo, que este es otro punto también que a veces no se toma o se busca negar en el proceso de duelo, ¿no? Ahora que fue fin de año, tenía pacientes que están atravesando por estos procesos de duelo y cuando pasó Navidad les dije, ¿y cómo proceso de duelo, de pérdidas de familiares? Y varios me decían, pues no se habló del tema, ¿no? Y entonces ahí les comentaba yo, no, es que al contrario, ¿por qué no hablar del tema? Y entonces hicimos algunas estrategias para que en Año Nuevo ellos hicieran algunos pequeños rituales donde hablaron del tema sobre la mesa, donde recordaron a la persona que había fallecido y todos al final acabaron sintiendo un gran alivio porque era como un silencio que todos estaban guardando y que emocionalmente los estaba ahogando, ¿no? Entonces, más allá de aislarnos, hay que buscar espacios para compartirlo, para platicar cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y por supuesto que es válido que yo me sienta triste, que me sienta enojado, y bueno, ya en otra sesión se hablará de todas estas reacciones cognitivas también que se generan, que van a hacer que yo me sienta distraído, por ejemplo, ¿no? Pero en la parte emocional, compartamos cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Y aquí algo muy importante, es normal no sentirnos bien, ¿no? Porque hay una frase que es muy construida que dice, échale ganas, ¿no? Tú échale ganas, pues ¿dónde las compro para echarle las ganas, ¿no? Aquí más bien es aprender a identificar mis emociones, qué estoy sintiendo ante esa pérdida para poder identificar la emoción y poderla gestionar, ¿no? Hay varias situaciones, rituales, decíamos que se pueden hacer para ir procesando este duelo y estas etapas del duelo. Uno de ellos es el ejercicio de la reminiscencia, ¿no? Irnos a esos recuerdos, esas fotografías que nos recuerdan eso que teníamos, eso que éramos, ¿sí? Pero hay que tomarlo no solamente con la añoranza de, ay, tenía salud, ¿no? Cuando no era diabético. Ok, eso es lo que yo era, pero hoy, ¿qué soy? Y a partir de hoy, ¿cómo me voy a construir yo mismo emocionalmente, ¿no? Que esa pérdida no sea de una pérdida y un proceso de duelo que a mí me lleve a reconstruirme y a construirme como una mejor persona. También hay ejercicios que se hacen ya dentro de procesos terapéuticos emocionales, como escribirle una carta a la persona que falleció o escribirme una carta a mí mismo, ¿no? Resulta que me diagnosticaron que yo tengo un problema en el hígado, pues yo voy a casi reclamar a mi hígado, pero todo aquello que también le voy a agradecer a mi hígado, X, ¿no? Tengo una cirugía, una mastectomía, y yo le decía, vamos a trabajar una carta donde usted le dé gracias a ese seno que le van a quitar en la cirugía, ¿no? Y ahora dentro de la carta, ir escribiéndole a esa parte de su propio cuerpo, ¿no? Ya hablábamos en las pérdidas de sí mismo, ¿no? Entonces, este ejercicio de la carta terapéuticamente también nos ayuda mucho a sacar muchas emociones de lo que tenemos
Y a veces ya acabamos ahí escribiendo no solamente esa tristeza, ese enojo, esa ira, la acabamos sacando mediante la escritura, sino también ese agradecimiento, ¿no? Ese agradecimiento de esa pérdida, ¿qué me está dejando? ¿Cómo me está enriqueciendo esa pérdida? Y algo muy importante es una estrategia de afrontamiento, mi proyecto de vida. Siempre necesitamos tener un proyecto de vida. Y no solamente un proyecto, a veces decimos, es que mi proyecto de vida es tener una profesión o tener un negocio, que mi negocio crezca, pero resulta que un día mi negocio quiebra, se quema mi negocio. Entonces ya perdí todo, porque ese era mi único objetivo de vida. No, un proyecto de vida debe de tener muchas ramas, como un árbol, muchas, muchas ramas. Mi proyecto de vida va a ser en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el ámbito personal. Sobre todo, debemos de construir un proyecto de vida personal. A veces nosotros nos enfocamos en construirnos como padres, como pareja, como hijos, como hermanos, y cuando nos construimos como nosotros mismos. Y entonces cuando se pierden los padres, se pierde la pareja, se van los hijos, cuando tenemos toda esta serie de pérdidas, cuando me jubilo, pues resulta que nunca hice un proyecto de mí para mí mismo, ¿no? Y parte de las estrategias de afrontamiento también está el autocuidado, ¿no? No solamente el autocuidado es comer sanamente y hacer ejercicio, sino también el autocuidado emocional. En la medida en que yo logre gestionar mis emociones de manera correcta, pues voy a tener más recursos para poder enfrentar este duelo. Y eso no significa que si yo tengo estos recursos ya no me va a doler. No, una pérdida siempre va a ser un proceso doloroso, que es diferente a que sea un proceso que nos sumerja en un sufrimiento. Es muy diferente un sufrimiento a que sea un proceso doloroso. Todos debemos ubicar que la pérdida y el duelo pues van a ser un proceso doloroso, no tiene que ser un proceso de sufrimiento y va a ser un proceso también de aprendizaje que nos haga que seamos mejores seres humanos y que a través de la pérdida nosotros podamos honrar a esa persona que hemos perdido o a esa parte de nosotros mismos que tuvimos y que por un problema de enfermedad, pues la estamos perdiendo, ¿no? O ese trabajo que tuvimos y que perdimos. En la siguiente diapositiva, por favor, doctor. Y bueno, yo concluyo la plática con esta frase que consideré importante. Dice, no hay un camino correcto para el duelo. Tu manera de sentir y procesar es válida y es única, ¿no? Y a mí me gustaría que nos quedáramos con esto, ¿no? No hay recetas de cocina, hay etapas que podemos conocer que nos van a ayudar para gestionar de mejor manera el duelo, pero son procesos que van a ser únicos. Cada uno de nosotros, de nosotras, va a vivir el duelo de una manera diferente. Y bueno, pues con esto estaríamos terminando. No sé si tengan preguntas, comentarios, doctor, adelante. Ah, gracias, gracias. ¿Adelante tienen alguna pregunta por allá que hacerle? Bueno, ahí salen varias cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta por allá? Aparte de las gracias, que siempre se las dan. Muy bien. Ahora, dentro de esta parte de la psicología, este, a ver, doctora, ¿dónde ubicas el duelo patológico? ¿Dónde qué, perdón? Ubicas el duelo patológico. Dentro de la psicología, desde un enfoque de la psicología, dicen que el duelo patológico va a ser cuando la persona
ya cuando este duelo empieza, esta pérdida empieza a interferir con las funciones, con el día a día de la persona, ¿no? Es decir, va a ser un duelo normal cuando yo tengo una pérdida y bueno, yo hoy no me quiero bañar, hoy no quiero salir de la cama, pero si resulta que esto ya se prolonga por varios días y yo ya llevo una semana prácticamente sin comer, si yo ya estoy cayendo en un estado no solamente de tristeza, sino o de añoranza, sino ya de depresión, pues entonces sí necesitamos ya buscar esta parte de ayuda, ¿no? Ya cuando este proceso o estas reacciones emocionales a mí me están afectando ya como persona, en mi integridad, en mi día a día, entonces ya podemos empezar a señalar desde una corriente psicológica que estamos hablando de un duelo patológico, ¿no? Que se tiene que atender porque si no pudiera llegar, decíamos, a estas banderitas rojas de, de riesgo de incluso, por ejemplo, caer en un suicidio o empezar a descuidar si no nos tomamos ya nuestros medicamentos. Entonces, por eso tenemos que ir ubicando que se vale que estemos tristes, que se vale que a lo mejor hoy no quiera comer, que tenga poco apetito, que no me quiera bañar, pero si esto ya se empieza a agudizar, entonces sí tenemos que tener estas banderitas de alerta. Muy bien. Moy, ¿qué opinas del duelo patológico? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, Sí, doctor. de alguna manera, pues ya hemos sabido por la academia que hay que se pueden definir cuatro tipos de duelos patológicos, ¿no? El crónico, el retrasado, el exagerado y el enmascarado, ¿no? Pues que es lo que Ujú, nos hablan, pero al final de cuentas coincido con la psicóloga cuando establece que cada duelo es único y cada duelo es personal, ¿no? Y los fines de semana, yo por ejemplo a mis dolientes les digo que los fines de semana son fatales para las gentes en duelo, porque es cuando convivían con su ser querido que ha trascendido, ¿no? Que ha fallecido, porque es cuando ellos interactuaban más, ¿no? Y su realidad se viene abajo. Entonces un fin de semana es complicadísimo y en esas etapas o fases de duelo que comenta la licenciada, pues sí, es como una referencia nada más, ¿no? Porque yo en lo personal les comento, o sea, ahorita estamos haciendo la contención y a ti no te interesa si estás en negación, en ira o demás que bueno, que al final de cuentas yo en lo personal no se los manejo, pero lo único que sí les digo es que tengo que ser honesto con ellos y que van a venir momentos, probablemente vengan momentos mucho más complicados, ¿no? Como el aislamiento, como hoy no me quiero bañar, hoy no me quiero levantar, hoy no quiero ni comer, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que al final de cuentas sí sabemos que cuando hay una depresión clínica, pues el único que la puede determinar es el psiquiatra, ¿no? Y que tiene que ver al final de cuentas con esa de que ya no soy funcional, ¿no? Entonces, sí, una de las cuestiones que sí me llamaba la atención, que comentaba la doctora, era el tema de la desesperanza. Yo creo que lo primero, y eso lo manejaba también el doctor Alejandro Reyes Subiría, ¿no? Que con la muerte de un ser querido, lo primero que se nos viene es la desesperanza. E incluso él iba más allá y él decía que si nosotros como tanatólogos no éramos capaces de curar el dolor, bueno, él hablaba de curar o de el dolor, Eh, el dolor que producía la muerte y aliviar la desesperanza no servíamos para tanatólogos, ¿no? Porque de alguna manera la desesperanza es lo primero que se pierde. Y hay una línea delgada muy fina en ese sentido de la vida. Porque yo creo que el 80% de las personas de nuestros clientes o de nuestros dolientes, lo primero que quiere es, pierde ese sentido a la vida, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos, como comenta, para poder determinar en qué momento es una banderita roja, como usted lo afirma, o en qué momento es parte normal del proceso, ¿no? Entonces sí, pues muchísimas gracias por su aportación. Y sobre todo, yo con lo que me quedo
es con lo de los dedos de la respiración, ¿eh? Y eso se lo agradezco porque eso sí, ahí sí me da materia para estudiarlo y para aplicarlo. Muchas gracias por eso, ¿eh? Sí. Eso de los dedos, lo puedes ver en los mudras, ¿no? Thich Nhat, los monjes budistas hacen sus dedos, ¿no? Y los separan, pues de ahí viene, ¿no? A ver, Edith González, duelo, a ver, no, aquí ya se dató. Claudia Ortega, háblale. ¿Existe el duelo patológico o no? Claudia Ortega, échale de tu ronco pecho por ahí. Hola, buenas noches. Oh, No, no existe el duelo patológico como tal. bien. O sea, el duelo es algo natural. Ujú, Incluso, bueno, tú lo has dicho varias veces, ujú, incluso has mencionado a Freud, ¿no? Que es algo que va a tomar el tiempo que le tome, con las emociones que le tome. ujú. Y lo que puede llegar a surgir cuando hay una persona que está viviendo un duelo, es que surjan algunos síntomas, algunos signos, rasgos, etcétera, de alguna otra patología, como puede ser una depresión. Entonces sí podemos hablar de que ahí hay patología, pero es depresión, no es duelo. Sí, Incluso puede ser que el duelo vaya junto con otra patología que ya tiene la persona y se manifiesta, o bien esta situación hace que la persona empiece a, a ver cómo no funciona en algunas áreas, pero esto bueno, no es patología. muy bien, claro. Lo importante es esto. Gracias, psicóloga Cristi. El duelo patológico no existe. No existe. En la tanatología no vemos patologías. Todo lo que sucede, Claudia me recordó a Freud, exactamente, decía que hay alteraciones en muchos niveles, pero es normal. Entonces tenemos que normalizar esto, ¿no? Olvídense, chido por Kubler-Ross, por Baldwin, el maestro Rey Subiría que estudió con Kubler-Ross, pero pues ya es una historia. Olvidémonos de las fases, de las etapas, como para qué le va a servir a la persona en duelo. Para nada. Nos sirve quizás a nosotros para ubicarlo en algún lado y tener según nosotros comprendido el duelo del otro, siendo que no entendemos nada. El duelo es la vivencia del otro ante lo que ya no tenía, ante la pérdida. La respuesta normal. Y nos dice Freud, y mal haríamos en darle tratamiento. Y hay que diferenciarlo de una entidad que es la depresión. La depresión puede ser patología, pero si tú haces un cuestionario de depresión, de ansiedad, y si te ocurre preguntarle, oye, ¿y no a partir de cuándo fue? Ay, pues ¿sabes qué, doc? A partir de que se murió mi mamá. Eliminas tu cuestionario, eliminas tu diagnóstico, está en duelo la persona, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que quitarnos como psicólogos, como médicos, como tanatólogos, como el doctor Moisés. Moisés no es médico, pero ha estudiado mucho tanatología. Hay que olvidarnos todo esto de el duelo patológico. Elimínalo de su léxico como tanatólogos. Si yo veo una patología, ¿sí? Una enfermedad, una psicopatología dirían los psicólogos, ya me salgo. Ya no soy tanatólogo, se lo envío al doctor, se lo envío a la doctora, porque ya no forma parte de la era de la tanatología. Por eso es que la idea es normalizar todos estos eventos que nos menciona la doctora desde el punto de vista psicológico, son normales. Oye, he pensado en suicidarme. Uy, no, foco rojo. Hay una clasificación de focos amarillos, rojos para el suicidio. No, 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 no es un poco rojo. Escúchalo, escúchalo y no se va a suicidar. No tengan miedo de decir, ¿se murió? Oye, es que me quiero suicidar. Híjole, no. A ver, ¿cómo te vas a suicidar? ¿Para qué quieres suicidarte? En fin, hablar del tema, y lo pusieron ustedes acá, cuando una persona habla y tú empáticamente
lo escuchas, no lo oyes, lo escuchas, la persona se da cuenta y dice, uy, no, pues como que no es por allá, ¿sí? Sí he pensado en morirme, en ir con mi mamá que se murió, sí, ¿lo vas a hacer? No, no, pues no, no. Después de un análisis, no. Entonces, sí quitar esta parte de la psicopatología. Olvídense del DSM-5, del 11, olvídense de ellos, porque no somos médicos. Si bien muchos son psicólogos, muchos son médicos, los tanatólogos no somos ni médicos ni psicólogos, somos tanatólogos, ¿sí? A ver, Edith González, ¿qué andas por ahí? ¿Qué opinas de esto? Pues yo opino que el duelo, que no hay duelo patológico. Ya cuando vemos una patología es porque ya el paciente ya no es para nosotros. Hay que tener muy claros nuestros límites y saber derivar a las personas. Sí, ya No. cuando yo veo que de verdad ya no puede, ya el paciente pues ya está en depresión, pues ya no es duelo, ya es una enfermedad, ya es patología, pero no es duelo, es patología. Y pues Sí. se trata de que despatologicemos el duelo, Ujú. Sí, y para despatologizarlo ya no llames pacientes, llámalo, clientes. no, a lo mejor clientes Bueno, al desde doliente, clientes desde Rogers, ¿no? Llámales personas en duelo. Es un término no valorativo y un término que ayuda mucho a la persona. Persona Bueno, en duelo, persona. persona bueno, en duelo. Bueno, sí, ¿con quién hablo? Ya andan ahí hablando. ¿Sí? Sí, doctora, en la psicóloga, ¿dónde quedó por aquí? Ah, Cristi. ¿Sí? sí, aquí andamos. Tratas el sentido de lo que tratamos de hacer, de despatologizar el duelo. Existe lo que denomina el duelo complicado. Hasta Ujú, ahí puede que sí, pues no, pero es duelo a final de cuentas. Tú misma lo dices, no hay tiempo para el duelo. así es. Hace 40 años se murió mi mamá y lloro y todo. ¿Voy a ir con el psiquiatra? ¿Para qué? ¿No? ¿Voy con el psicólogo? ¿Para qué? Voy con mi tanatólogo. Escúchame empáticamente y que viva conmigo mi dolor, no el de tanatólogo. Ujú. Entonces creo que en ese sentido es que debemos de fortalecer y despatologizar el duelo. ¿Sí, Cristi? ¿Sí, Moy? Sí, sí, claro. Para poderlo identificar y darle su lugar adecuado. De hecho, la tanatología no está normal en nuestro país, ¿no? Porque pues, inclusive en el CI-11 y en el DSM-5 no existe como enfermedad. Y esos abundan en enfermedades. Son trastornos del ánimo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que estar todo esto, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Verónica Muñoz dice, ¿siempre es necesario hablar con otra persona cuando nos sentimos tristes, ya que no le tengo confianza a nadie porque todos te dicen que le echemos ganas o te juzguen o te dicen lo que pensaría y eso molesta? Claro, si las palabras, las frases hechas no sirven para nada, más que para complicar el duelo y sí, patologizarlo, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario por allá? Hay que ponerlo en inglés. ¿No? No, no sé. ¿No sabes? Bueno, pongan en silencio o... Muy bien. Bueno, entonces, pues así quedamos. La próxima sesión vamos a trabajar, me parecen las cuestiones, otra vez psicológicas, y en las cuestiones biológicas, ¿no? Toda esta parte, nos habla un poco Chris, la parte biológica, ¿no? El que no dormamos, el que tengamos trastornos inclusive de la conducta, y hay que normalizarlo, hay que verlo como parte del duelo y no patologizarlo e inmediatamente le voy a dar tratamiento a mis dolientes, ¿no? No son dolientes, los tanatólogos no curamos el dolor, ya lo dijo Chris, el duelo debe doler, sí, debe doler, pero no lo curamos los tanatólogos, lo vive la persona en duelo, ¿sí? El sufrimiento ya es opcional, desde Buda ya lo decía, ¿va? Muy bien. Leonardo, no te he escuchado el día de hoy.
¿Qué pasó, Renuncio? Pues mira, Quédate yo, los cuatro. pues mira, Ulises, yo agradezco mucho la ponencia y Gracias. tanto la respiración como los dedos sí me sirven, sí me ayudan bastante. Y sobre todo también el que el comentario, ¿no? De que sí, cuando empezaron a decir lo de las fases del duelo, dije, ups, esto no va a encajar, no la amerita el comentario de Leoncio. Pero te digo, sirve en cuanto a así separarlo, ¿no? Decir, sí, no es para el paciente, pero me sirve a mí. O sea, me puede ayudar para identificarlo, para todo, y está padre, ¿no? O sea, sí está bien ver las etapas, o bueno, cómo las quería manejar Kubler-Ross, por decirlo de alguna Ajá. manera, pero para usarlo yo, no señalar al paciente en una etapa. Entonces, ¿No? digo, muy buena, como siempre, muy buena la sesión, muy provechosa. Muchas gracias, Cristi. Gracias, mi Leo. Y además recuerden, todos los que inventaron las fases, etapas y demás, son psicólogos, psiquiatras, psiquiatras. Los psiquiatras ven enfermedades. Nosotros vemos personas sanas en duelo. Ujú. Mi Ale, gracias, mi querido Leo. Ale, querida. Hola, bueno, Hola. bueno, pues sí, parte de lo que yo he aprendido, en el tiempo que tengo siendo tanatóloga, pues es esta parte de no patologizar el duelo, ¿no? Entonces me ha quedado muy claro. Sin embargo, en muchas ocasiones las personas en duelo, algunas llegan y ya vienen enfermas con una depresión o con una ansiedad, y entonces eso nos complica el duelo. Ajá, y es necesario que pues sean medicadas porque pues obviamente ellas ya venían medicadas desde antes, ¿no? O sea, de que pasara la pérdida que tuvieron. Entonces, a lo mejor eso es parte de lo que erróneamente llamábamos un duelo patológico. Ajá. Ujú. Pero bueno, pues con el tiempo he aprendido que no, o sea, que el duelo es una reacción normal y natural ante una pérdida, ¿no? Y pues con la frase que dijo la colega Christy, me gustó, y cuando llegan a mí las personas en duelo y que me preguntan cuánto tiempo más me voy a sentir así, y Ajá. es que, por decirlo, bueno, murió mi papá y mi hermana ya anda como si nada, y yo sigo igual, y la frase que yo les digo es, no mires relojes ajenos. Ujú. Ujú. O sea, es tu tiempo. O sea, el tiempo de ella a lo mejor ya llegó, el tuyo todavía no. ¿Cuánto tiempo? Quién sabe, pero es tu duelo, es tu tiempo, es tu momento. Tú tienes tus herramientas para procesarlo, trabajarlo, tu hermana tiene las suyas, así. Entonces, y esa frase a mí me gusta mucho, o sea, no mires relojes ajenos. Entonces, eso es lo que también comparto de cierta manera. Y pues bueno, pues este aprendizaje que yo me llevo de que no hay duelo patológico, sino tal vez un duelo complicado. A lo Ujú, mejor, pero ujú. hasta ahí, ¿no? Así es, Duelos normales. Sí, así es. muy bien. Sí, porque así comenzamos nuestro discurso y luego nos enredamos, ¿no? Y pues, terminamos que sí es patológico, ¿no? No, no es patológico. Ahora, si encuentran una patología, que sí hay, Claro, no la diabetes, ¿no? No la diabetes, la hipertensión, que son patologías, sino es una cuestión de tipo psiquiátrico, mándenlo al psiquiatra. sí, claro. Ujú. Directamente se lo dicen a la persona, no te puedo ayudar, vamos con el psiquiatra, el médico, que te dé los medicamentos, que te dé el tratamiento, y juntos trabajamos. Terminamos con el mejor psiquiatra, doctor Carballo, no, yo soy psiquiatra, y ya, ¿no? Ujú. Duelo para el tanatólogo, patología para el psiquiatra o psicólogo, zapatero de tus zapatos. No te veas en relojes ajenos. Muy bien, muy bien. Mi Cristi, muchísimas gracias, Cristi. Gracias por tu ponencia. Nos dejas claro muchos aspectos. Esta parte que nos habla Cristi de la respiración, tengan cuidado con ellas, ¿eh? Porque a veces llegan y me empiezan a hablar de cuestiones muy difíciles para mí, ¿no? Es que asesinaron a mis tres hijos. Entonces te quedas, chinga la madre, ¿y ahora qué hago? A ver, vamos a respirar. Eso lo haces para que tú, tanatólogo, te tranquilices. El otro, pues, va a hacer lo que tenga que hacer. Que tengan cuidado cuando aplican estos experimentos, que sean para que le ayuden y le sirvan a la persona en duelo.
Si tú, tanatólogo, te medio me complicas y trastabillas, agarra, termina la sesión y pasa a terapia y a sus ejercicios y todo lo que quieras y el mindfulness y todo esto, que te va a servir mucho. Si se lo vamos a proponer a la persona en duelo, quizás sea para autorregularla, para que pueda hablar, para que no se complique porque pues no sabríamos qué hacer. Pero si sabes qué hacer, déjalo, que haga lo que tenga que hacer. Él es sabio, ella es sabia. Ellos saben hasta dónde van a llegar. Es que te voy a matar. No te van a matar. Es que quiero destruir todo el consultorio. No, solo destruye esas hojitas. El consultorio no. ¿Bien? Y pues, son, o sea, estarán mal, estarán con la ira, pero no son tontos, ¿no? Dicen, no, no, bueno, rompo mi hojita y ya, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy bien, gracias, mi Cris, por los ejercicios. ¿Y algo para concluir, Cris? ¿Tienes alguna No, preguntita? no, pues nada más quería igual agradecer a todos la participación, a usted por la invitación, porque efectivamente creo que de eso se trata, ¿no? De que entre todos podamos ir tejiendo estas redes de intercambio y poder ayudar finalmente a transitar a la persona por estos procesos, ¿no? Entonces, Ujú. Gracias, creo que mi esa es Cris. la riqueza de estos espacios. Claro, y sobre todo darle el lugar que tiene la tanatología, ¿eh? No está regulada por nadie, pero nosotros, todos los que estamos aquí, 70 personas, tenemos la obligación de normalizarla y de darle el lugar con cada uno de nosotros como tanatólogos, ¿sí? Y eso empieza validando a la persona, Así es. escuchándola y participando con ella en su dolor. ¿Mm? Muchas gracias. Te manda saludos todos. Ira, Naxia María, Gracias, Miguel Pozos, etcétera, gracias, etcétera. gracias. Laura. Te agradezco, mi Cris, y nos vemos la próxima sesión. ¿Va que va? Así Abrazo a será. Un todos. placer, doctor. Gracias, mi Cris. Ahí Laura Gracias. te manda corazoncitos, Laura, y bueno. Gracias, buenas noches. Gracias, Leoncio. Un abrazo. Gracias. Gracias, que estén bien, que descansen. Buenas noches. Chao, Muchas chao. Gracias, gracias. gracias. Buenas noches. De nada. Buenas Hasta noches a luego. todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Betty. Buenas Gracias. Bye. noches. Buenas noches. Gracias. Besos, besos, apapachos. Y vamos a cenar.